Muy buenas tardes, ingeniero y colegas presentes. Bueno, vamos a nosotros exponer en esta tarde una introducción al tema de minería de datos, lo cual va a estar a cargo de cada uno de nosotros en diferentes partes y bueno, esperemos que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Bueno, para introducirnos en minería de datos, primero tenemos que hablar por qué se decidió por tal materia. Lo que significa que actualmente nos regimos a través de datos, ¿no? Como son los kilobytes, megabytes, terabytes o también los petabytes, que vendrían a ser 1000 terabytes exactamente. Este crecimiento es el resultado de la informatización de nuestra sociedad y el desarrollo de herramientas de recopilación y dispositivos de almacenamiento todos los días, ¿no? Los datos gigantescos, las empresas que generan conjuntos de datos gigantescos como transacciones de ventas o registros bursátiles, la ciencia, también la ingeniería, genera petabytes de datos mediante sensores remotos y experimentos. Por otra parte, también las búsquedas web y las redes sociales también generan gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, la minería de datos se vendría a considerar una consecuencia natural de la evolución de la tecnología de la información. ¿Qué es la minería de datos en sí? Pues es un campo verdaderamente interdisciplinario, ¿no? Y tal cual es su definición, puede variar según su perspectiva. En tal sentido, de buscar patrones en base de datos genera un tipo de minería, ¿no? Es un término visualmente poderoso que describe el proceso de encontrar un pequeño conjunto de información valiosa entre una gran cantidad de datos crudos. Algunas personas consideran la minería de datos como sinónimo de un término popular que se llama descubrimiento de conocimiento a partir de datos, o KDD, mientras que otros la ven simplemente como una etapa esencial en un proceso de descubrimiento de conocimiento. Como podemos observar en la imagen, vemos que este proceso de minería de datos parte de las bases de datos ordinarias, lo cual tenemos un pequeño motor de búsqueda. Prosigue con la limpieza e integración de los datos del dispositivo. Luego, la selección y la transformación, y para luego la evaluación y la presentación, y esto es lo que genera ese conocimiento. Bueno, el proceso para la descripción de conocimiento implica una secuencia interactiva de pasos que incluyen la limpieza de datos, que prácticamente es eliminar los ruidos y consistencias. Los ruidos básicamente son datos peculiares que raras veces existen, ¿no? La integración de datos, donde se combinan las fuentes múltiples, la selección de datos, donde se recuperan datos relevantes, la transformación de los datos, que es para prepararnos para la minería de datos, donde se aplican métodos inteligentes para extraer patrones, la evaluación de patrones y la presentación del conocimiento. Ahora vamos a hablar de qué tipo de datos se pueden extraer. Para hablar básicamente de extracción del tipo de datos, debemos saber dónde se almacenan estos datos. Para ello tenemos las bases de datos, que son una gran colección de datos interconectados, ¿no? Y a su vez a esto se le puede manipular mediante los sistemas de gestión de bases de datos. Por una parte están los almacenes de datos, que son depósitos de información creados mediante la recopilación de datos de varias fuentes y su almacenamiento bajo un esquema unificado, generalmente en un solo lugar. Estos almacenes de datos nos ayudan a construir mediante un proceso que consta de varias etapas, lo cual sería, hace rato como venimos diciendo, la limpieza de datos, que se eliminan los datos incorrectos, inconsistentes o irrelevantes. Luego la integración de los datos, donde se combinan e integran el almacén de datos para una mayor efectividad. Luego está la transformación de los datos, donde los datos se transforman y consolidan en formas apropiadas para un debido análisis. Y luego está la carga de los datos, que los datos sean limpios, integrados y transformados se cargan en un almacén de datos. Y donde podemos ver la actualización periódica de los datos, ¿no? Donde a menudo se actualizan periódicamente para incluir nuevos datos a medida que estén estimados. Otro almacén de tipo de datos vendrían a ser los llamados cubos, que son estructuras de datos multidimensionales que se utilizan para representar los datos almacenados en almacenes de datos. Esto permite realizar análisis complejos de datos y facilita la exploración de datos en diferentes niveles de detalle o resumen. Bueno, ahora para seguir vamos a hablar de los patrones, qué tipo de patrones nosotros podemos extraer. En la entrada de datos se puede vincular con claves o conceptos y es beneficioso describir esto de manera concisa y precisa. Las descripciones, conocidas generalmente como clases o conceptos, se pueden generar mediante caracterización de datos que resumen las características generales de una clase de datos objetivo, o mediante discriminación de datos que compara las clases objetivo con una o más clases constantes.
En torno a esto, pues, la caracterización de datos implica resumir los rasgos generales de una clase de datos objetivos, recopilando datos correspondientes a través de una consulta específica. Luego tenemos la discriminación de datos, que compara las características generales de los objetos de datos de las clases objetivos con las características de los objetos de una o varias clases contrastantes. La clasificación básicamente es un proceso de encontrar un modelo o función que pueda describir y distinguir diferentes clases de datos o conceptos. El modo resultante pues, puede tomar varias diversas formas, como la regla de clasificación, los árboles de decisión, las fórmulas matemáticas o las redes neuronales. Por otra parte, la regresión se emplea para modelar funciones que generan valores continuos. Básicamente, en otras palabras, la regresión se utiliza para predecir valores numéricos en lugar de etiquetas de clase. Ahora vamos a empezar a ver lo que son, qué tecnologías utilizan. Para esto nosotros vamos a ver tres partes importantes, que una es la estadística, el aprendizaje automático, el sistema de bases de datos y almacenes de datos y recuperación de información. Pues en la estadística vamos a poder ver que se va a encargar de lo que es la recopilación, el análisis, interpretación, procesamiento de datos y de una manera estrecha con la minería de datos, como vamos a poder ver. Los modelos estadísticos describen el comportamiento de los objetos en términos de variable aleatoria y sus distribuciones de probabilidad. Estos modelos se utilizan más que nada para modelar, clasificar datos y tareas de minería de datos. Y también se pueden utilizar para identificar y manejar valores ruidosos. También vamos a ver un sistema de base de datos y almacenes de datos. Pero más que nada, dentro de la investigación en el sistema de base de datos, vamos a poder centrar en la creación y mantenimiento, a lo que se refiere el uso de las bases de datos. Más que nada, vamos a poder ver que estableciendo los principios de modelos de datos, estos lenguajes consultan los métodos de optimización y procesamiento. Más que nada, dentro de las consultas de almacenamiento de datos y los métodos de indexación. También tenemos la recuperación de información. La recuperación de información más que nada implica en buscar documentos o información, ya sea texto, multimedia, imagen, entre otros, que pueda resistir a la web. A diferencia de las bases de datos, lo que se refiere a la recuperación de información asume que los datos no están estructurados dentro de las consultas que están compuestas principalmente por palabras clave, sin respuestas complejas como en una consulta lo que es SQL. En los enfoques típicos en la recuperación de información se utilizan los modelos probabilísticos. Por ejemplo, si tenemos un documento, un texto, se puede ver como una bolsa de palabras y un modelo de lenguaje dentro de una función de densidad y la probabilidad que generan las palabras. Las ideas clave de la participación del usuario en la minería de datos incluyen la minería interactiva. Más que nada, la incorporación de conocimientos previos, la minería de datos ad hoc y la presentación de visualización de los resultados. La minería interactiva requiere interfaces de usuarios más flexibles y entornos exploratorios que permitan cambiar al usuario de manera dinámica su enfoque de búsqueda. También vamos a poder ver dentro de los problemas lo que se refiere a la eficiencia y escalabilidad dentro de todo lo que se refiere a la minería de datos. La eficacia y la escalabilidad son críticas para comparar algoritmos de minería de datos. Los algoritmos deben ser eficientes y escalables para poder atraer información de grandes cantidades de datos. También vemos lo que son los diversos tipos de bases de datos, que amplían la variedad de tipos de bases de datos, en los que nos plantean diferentes desafíos en la minería de datos. Esto incluye el manejo de tipos de datos, datos complejos y desde datos estructurales racionales y almacenamiento de datos como semi-estructurales. Vamos a ver minería de datos y sociedad. Para esto vamos a tener en cuenta bastante el impacto social de la minería y más que nada de datos, la minería de datos, cómo preserva la privacidad y la minería de datos sensibles. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver el tema de objetos de datos y tipos de atributos. Bueno, cuando hablamos de objetos de datos, se almacenan en una base de datos, se llaman a las tuplas de datos. En otras palabras, las filas de las bases de datos representan objetos de los datos y las columnas representan los atributos asociados a los mismos. Y bueno, en cuanto a la organización de los atributos, se dividen en nominales,
binarios, ordinales, numéricos, como ya vimos en algunas clases en el tema de minería de datos. Además, se pueden clasificar como discretos y continuos, según el orden que puedan tener o los detalles que puedan poseer dichos atributos. La descripción estadística y básica de los datos, para un pensamiento de datos exitoso, es esencial una visión general de los datos. Tenemos que nosotros mismos poder utilizar la descripción estadística básica utilizada para las propiedades de los datos y poder resaltar los valores atípicos de los mismos. Esta sensación analiza tres áreas de descripciones de las estadísticas básicas: las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las presentaciones gráficas. En este caso, las medidas de tendencia central, como ya las conocemos, son las más frecuentes, ¿no? La media, mediana y moda. Las medidas de dispersión de datos serían el rango, los cuartiles, la varianza, la desviación estándar y el largo intercuartil. Ya, si hablamos del rango, el rango es una medida simple de dispersión que representa la diferencia entre los intervalos del máximo y el mínimo. Los cuartiles representan y dividen el ámbito general en 4 partes iguales y nos denotan la posición de los mismos. La varianza mide la dispersión de los datos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se expresa en las mismas unidades de los datos. De la misma manera vamos a ingresar al tema de visualización de datos. Como podemos comunicar los datos de manera efectiva a los usuarios, la visualización de datos busca transmitir la información de forma clara y efectiva a través de representaciones gráficas. Por lo mismo es que son más comprensibles y más detalladas este tipo de representaciones. Bien, para explicar lo que vendría a ser la última parte de esta exposición, voy a hablar de lo que vendría a ser en este caso la visualización de datos, que vendría a ser un tema muy importante de lo que vendría a ser la minería de datos. Para lo cual nos cabe recalcar básicamente una pregunta principal: ¿cómo podemos comunicar datos de manera efectiva a los usuarios? Esto es a lo que se nos basa lo que vendría a ser la visualización de datos. Si bien es cierto, hay varias aplicaciones hoy en día que nos permiten hacer esto de manera efectiva y correcta, como por ejemplo el Power BI, que puede ser uno de los más usados actualmente. Como vamos a ver en las imágenes que están en la diapositiva, de esta manera se pueden hacer este tipo de representación por píxeles en este caso. Ahora, como segunda técnica, vamos a tener lo que vendría a ser por proyección geométrica. Si bien es cierto, la visualización por píxeles que ahorita mencionamos tiene una delimitación, la cual básicamente solo trabaja en 2 dimensiones. Pero en cambio, ahora lo que hablamos con proyección geométrica nos genera un poco más, ya que puede generar un tercer eje, si lo hablamos así en el plano cartesiano, ya que podemos visualizar en 3D utilizando incluso los 3 ejes del plano cartesiano, como les mencioné. Y eso se va a visualizar de la siguiente manera también en las diapositivas. Como siguiente técnica de visualización, también tenemos lo que es las que son basadas en iconos. Bueno, para hablar de la siguiente técnica, que vendría a ser la visualización jerárquica, en este caso, como bien es cierto, su nombre mismo lo menciona, se visualiza este tipo de datos de una manera jerárquica, y en este caso se visualiza a través de lo que vendrían a ser rectángulos animados en un plano cartesiano también de tercera dimensión, para su fácil visualización. Ahora, para hablar del último punto de lo que vendría a ser la exposición, el cual sería la medición de similitud y diferencia de datos, vamos a empezar hablando a qué nos referimos con esto. Normalmente, si bien es cierto, por ejemplo, hablamos si un dato es igual al otro en un par de entradas conjuntas, por ejemplo, se podría llamar como el análisis de valores atípicos y la clasificación con sus vecinos más cercanos. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿De similitud o diferencia? Esto es un tema muy importante en lo que vendría a ser la minería de datos. Es por eso que incluso se le pone un valor. Por ejemplo, si 2 variables no son similares para nada, se les asigna el valor de 0. Y en caso sean similares, se aproximan a 1. Y si son exactamente iguales, el valor llegaría a ser 1 en este caso. Como siguiente vamos a hablar de lo que vendría a ser la distancia entre 2 datos numéricos, o la disimilitud se diría también incluso.
En este caso, esta también se es llamada distancia de Minkowski, básicamente es el autor, supongo. En este caso, nos hace referencia que a través de este vamos a poder ver qué tanta diferencia existe entre dos datos numéricos en un mismo apartado categórico en línea, en este caso. Luego de eso también tenemos las medidas de proximidad para atributos ordinales. En este caso son útiles para, por ejemplo, cuando trabajamos con variables que tienen un orden implícito, se diría. Por ejemplo, las calificaciones. Y como por último vamos a hablar de la similitud del coseno, que básicamente nos va a hablar si dos vectores, en este caso, son similares o no son similares utilizando esta metodología, calculando el coseno de ambos ángulos, por ejemplo, sería de alguna forma más fácil de decirlo. Y bueno, básicamente esto sería todo por la exposición por parte de nuestro grupo del día de hoy y esperemos que el video sea de su agrado. Muchas gracias.